Buenos días compañeros, nosotros somos el equipo Alfa Buena Maravilla Onda Dinamita Escuadrón Lobo y les vamos a presentar el tema de órdenes de reacción. El orden de reacción indica cómo la velocidad de una reacción química, es decir, qué tan rápido o lento procede la reacción, depende de las concentraciones de uno o más reactivos. La velocidad a la que nuestro organismo elimina los fármacos determina su duración de acción y régimen en dosificación. Comprender los órdenes de reacción es fundamental para optimizar la terapia farmacológica y predecir concentraciones plasmáticas. Pasamos al orden cero. Aquí la regla de oro es que la velocidad es constante, no varía aunque cambie la concentración de los reactivos. Por eso la fórmula es simplemente velocidad igual a la constante y en la gráfica de velocidad es una línea plana. En farmacia, esto describe las situaciones donde se elimina una cantidad fija de medicamento por unidad de tiempo, sin importar cuánto haya en el organismo. Es un fenómeno menos común, pero crucial en casos de dosis altas o saturación metabólica. Para visualizarlo, veamos este cálculo. Si un paciente recibe 200 miligramos y su cuerpo elimina una cantidad fija de 10 miligramos por hora, tras pasar 5 horas simplemente restamos 50, quedándonos con 150 miligramos. Lo crucial es la nota final. Si aumentamos la dosis inicial a 300 miligramos, la velocidad de eliminación no aumenta, sigue siendo 10 miligramos por hora. Al estar el sistema saturado, esto provoca inevitablemente una mayor acumulación del fármaco dentro del cuerpo. El ejemplo por excelencia de cinética de orden cero es el etanol. Si observan las gráficas de la derecha, verán que la eliminación forma líneas rectas descendentes que son paralelas entre sí. Esto demuestra visualmente el concepto clave. La pendiente, o sea, la velocidad de eliminación, es idéntica, sin importar si partimos de una concentración alta o baja. El cuerpo elimina una cantidad fija de alcohol por hora, independientemente de cuánto se haya consumido. ¿Qué provoca este comportamiento de velocidad fija? Principalmente tres factores limitantes. Uno, saturación enzimática, que es clave. Cuando todas las enzimas metabólicas están ocupadas, la velocidad no puede aumentar más. Dos, estabilidad del fármaco, su resistencia natural a desgradarse. Y tres, la capacidad de eliminación, el límite físico de nuestros órganos, como hígado y riñones, para filtrar. En resumen, el orden cero aparece cuando el sistema de limpieza del cuerpo está saturado y trabajando a su máximo tope. En medicina, la cinética de orden cero aparece en dos escenarios opuestos. Uno, por diseño, lo bueno. En los fármacos de liberación prolongada, aquí los fabricamos la pastilla o el parche para que libere medicamento a una velocidad constante y controlada, manteniendo niveles estables en la sangre. Y la intoxicación, que es lo peligroso. Cuando hay sobredosis, como de aspirina o alcohol, las enzimas se saturan. El cuerpo ya no puede eliminar más rápido aunque haya mucho tóxico, pasándose a una eliminación constante y lenta que agrava el riesgo. Llegamos al primer orden, el modelo más común para la mayoría de los fármacos. Aquí la regla es proporcionalidad. A mayor concentración, es más rápido su eliminación. El cuerpo trabaja más duro cuando hay más fármaco. Como ven en la gráfica de la derecha, esto crea una curva exponencial. A diferencia del caso anterior, aquí no se elimina una cantidad fija, sino un porcentaje constante. En cada vida media, la concentración cae exactamente a la mitad, del 100% al 50% y luego al 25%, sin importar cuánto fármaco quede en el sistema. Matemáticamente, esto se traduce en tres herramientas esenciales. Arriba a la derecha, la ley de velocidad confirma que la velocidad depende directamente de la concentración. A la izquierda, la ecuación integrada nos permite calcular exactamente cuánto fármaco queda en el cuerpo en cualquier momento futuro, t, usando una función exponencial decreciente. Y abajo, el dato crítico, la vida media. Noten que en la fórmula no aparece la concentración. Esto prueba matemáticamente que el tiempo para reducirse a la mitad es una constante fija, propia de cada fármaco sin importar la dosis. Si medimos la concentración directa, obtenemos la curva exponencial que viene a la derecha. Sin embargo, para facilitar los cálculos, usamos la ecuación del texto. Aplicamos el logaritmo natural de la concentración, esto se le llama linealizar, transforma esa curva en una línea recta, donde la pendiente es exactamente igual a la constante velocidad negativa. Así podemos calcular fácilmente qué tan rápido se elimina el fármaco. Esa es la prueba gráfica definitiva. Al representar el logaritmo natural de la concentración frente al tiempo, obtenemos una línea recta descendente. El dato clave de recordar es la pendiente. La inclinación de esta recta equivale exactamente a menos la constante de velocidad, menos k. Si los datos experimentales se ajustan a esta recta, confirmamos que el fármaco sigue la cinética de primer orden. Ya que en el primer orden la eliminación depende de la capacidad funcional de los órganos, estos tres factores son críticos porque modifican directamente la constante de velocidad. El hígado metaboliza y el riñón excreta. Si alguno de esos filtros falla, la capacidad de eliminar ese porcentaje constante disminuye, haciendo que el fármaco se acumule peligrosamente. Otros medicamentos pueden competir por las enzimas de los mismos sustratos, bloqueando o acelerando la eliminación del fármaco original, alterando así su vida media. La cinética de primer orden es el modelo estándar en farmacología. Nos ofrece un marco matemático que transforma procesos biológicos complejos en números predecibles. Gracias a que la velocidad de eliminación es siempre proporcional a la concentración, podemos calcular con precisión la vida media y determinar los intervalos y dosificación exactos para que el tratamiento sea eficaz y seguro. Aquí nos encontramos en la ecuación fundamental. Velocidad es igual a menos E constante por la concentración. El signo negativo es clave, nos indica matemáticamente que la concentración del fármaco está disminuyendo con el tiempo. Esto genera una eliminación exponencial, lo que significa que el cuerpo elimina una fracción constante del fármaco y no una cantidad fija. La gráfica lo demuestra perfectamente. Observen cómo en la primera hora la concentración cae de 200 a 100, se ha eliminado exactamente la mitad, o sea, el 50%, y este comportamiento porcentual se mantendrá constante a lo largo de toda la curva. Pongamos la teoría en práctica con un cálculo numérico. Supongamos que un paciente con una concentración inicial de 200 miligramos por litro y una constante de eliminación de 0.1, al aplicar la ecuación integral exponencial que vemos arriba a la derecha, sustituimos el tiempo por 1 y 2 horas. El resultado, 181 y 164 miligramos respectivamente, confirma matemáticamente la reducción exponencial. La concentración no cae en línea recta, sino que disminuye siguiendo la curva natural de eliminación, ajustándose a la cantidad de fármaco que va quedando en el cuerpo. Pasamos ahora a las reacciones de segundo orden. Por definición, son aquellas donde el orden total de las reacciones es igual a 2. Esto tiene un significado cinético claro. La velocidad de la reacción va a depender del producto de dos concentraciones o bien del cuadrado de una sola concentración. Desde un punto de vista físico, interpretamos esto mediante la teoría de colisiones. Para que la reacción ocurra, se requiere un choque simultáneo entre dos partículas. Esto es lo que determina la velocidad.
Como ven, en la parte inferior esto nos lleva a dos escenarios posibles. A la izquierda, dos moléculas distintas reaccionan, A y B. Aquí la velocidad es igual a la constante por la concentración de A por la de B. A la derecha, dos moléculas iguales reaccionan entre sí, 2A. Aquí la velocidad es igual a K por la concentración de A al cuadrado. Las reacciones de segundo orden son extremadamente comunes en tres áreas principales. Primero, en bioquímica. Aquí la clave son las interacciones específicas entre dos entidades, por ejemplo, cuando una enzima se une a su inhibidor o la famosa interacción antígeno-anticuerpo de nuestro sistema inmune. También incluimos la dimerización, donde dos proteínas se unen para ser funcionales. En el campo ambiental, un ejemplo clásico es la dimerización de dióxido de nitrógeno. Dos moléculas de este gas contaminante chocan para formar tetraóxido de nitrógeno. También es el mecanismo de muchas reacciones de radicales libres en la atmósfera. Finalmente, en química orgánica, el ejemplo por excelencia de la reacción es N2. Como su nombre nos dice, sustitución nucleofílica bimolecular requiere el choque simultáneo del nucleófilo y el sustrato. También aplica para procesos de polimerización. Las leyes de velocidad integradas permiten relacionar la concentración con el tiempo. Son el resultado de integrar la ley de velocidad de cada tipo de reacción y darán como resultado una ecuación que, al graficar, da la línea recta específica para ese orden y caso. Para el segundo orden, concretamente la reacción 2A igual a productos, usamos la fórmula que ven en el centro. El inverso de la concentración final es igual al inverso de la inicial más dos veces la constante por el tiempo. Esto se confirma visualmente a la derecha. Si graficamos 1 sobre la concentración contra el tiempo, observamos siempre una línea recta ascendente donde la pendiente representa la constante cinética 2K. Para obtener la ecuación que nos dará la gráfica para este caso, partimos de la ecuación de velocidad cuando hay dos reactivos distintos, A y B, con concentraciones iniciales diferentes. Al reemplazar valores por X e integrar la ley queda la expresión logarítmica compleja que ven al centro. Sin embargo, lo importante es que esta puede reescribirse como una ecuación lineal. Esto significa que al graficar el logaritmo natural de la relación de concentraciones contra el tiempo, obtendremos una línea recta, tal como se muestra a la derecha. Ese modelo es estándar para analizar reacciones en bioquímica y química orgánica. Pasamos ahora a este caso de identificación, donde tenemos la reacción A más B, pero bajo una condición específica. Ambos reactivos tienen la misma concentración inicial. Al tener concentraciones iguales e integrar su respectiva fórmula de velocidad, el resultado matemático nos queda muy similar al caso de un mismo reactivo que vimos al principio. La única diferencia es que aquí desaparece el factor 2 de la ecuación, por lo tanto su gráfica se comporta de la manera similar, una línea recta al graficar el inverso de la concentración, confirmando así el segundo orden. Finalmente, ¿cómo confirmamos experimentalmente que una reacción es de segundo orden? Bueno, aquí vimos dos métodos. El primero es a la izquierda, el método gráfico que funciona por descarte. Si graficamos la concentración y no da una línea recta, descartamos orden cero. Y si graficamos el logaritmo y tampoco da recta, descartamos primer orden. Pero al graficar el inverso de la concentración, 1 sobre la concentración de A contra el tiempo obtenido, obtendremos una línea recta. Entonces confirmamos que es de segundo orden. A la derecha, el método de velocidades iniciales. Aquí analizamos cómo cambia la velocidad al variar la concentración. Si al duplicar ambos reactivos la velocidad no se duplica, sino que aumenta 4 veces, es decir, 2 a la 2, concluimos que el orden total de la reacción es 2. Pasemos al concepto de tiempo de vida media. Para la forma donde un mismo reactivo da los productos, la ecuación de vida media es T1 medio es igual a 1 sobre la constante por la concentración inicial. Fíjense un detalle crucial de esta fórmula. La concentración inicial está en el denominador. Esto nos dice que la vida media depende de la concentración, lo cual es muy distinto a lo que pasa en primer orden. Como indica la diapositiva, a medida que la concentración disminuye, la vida media crece. Si miran el ejemplo numérico que pusimos a la izquierda, verán el patrón. Cada vez que tenemos menos reactivo, la reacción tarda el doble de tiempo en consumirse a la mitad. Empezamos con 1 sobre K, luego 2 sobre K, luego 4 sobre K, etc. En resumen, esto significa que la reacción se hace progresivamente más lenta con el tiempo, volviéndose cada vez más perezosa conforme se agota el reactivo, incluso sin cambios externos. Finalmente, veamos el caso de dos reactivos distintos, A y B, con concentraciones diferentes. Aquí surge un problema. La vida media no se define fácilmente porque un reactivo llegará a la mitad de su concentración en un tiempo diferente. Para no complicarnos la ecuación logarítmica de arriba, en el laboratorio usamos el atajo del cuadro violeta, el método del exceso. Eso consiste en uno de los reactivos en una cantidad enorme, o sea, en exceso. Al hacerlo, las matemáticas se simplifica y podemos tratar la reacción como si fuera de pseudo primer orden, facilitándonos todos los cálculos. Para terminar, veamos dos cálculos reales. En el primer ejemplo calculamos la tasa inicial. Como el enunciado ya nos dice que es de segundo orden, simplemente aplicamos la ley de velocidad, multiplicamos la constante por la concentración al cuadrado, sustituyendo los valores y obtendremos la velocidad exacta. En el segundo, nos pide la vida media y usamos la fórmula específica que acabamos de ver. 1 dividido entre la constante por la concentración inicial y el resultado nos da cuánto tiempo tarda el reactivo en reducirse a la mitad. Como ven, la clave de ambos casos es identificar correctamente el orden para elegir la fórmula correcta. Pasamos ahora a las reacciones de tercer orden. Matemáticamente se definen simple como la suma de los exponentes de las concentraciones en la ley de velocidad nos da un total de 3. Como ven a la izquierda, esto puede lograrse de tres maneras.
Tres moléculas idénticas, o sea, A al cubo, dos moléculas iguales y una distinta, A al cuadrado por B, o tres moléculas totalmente diferentes, A por B por C. Sin embargo, lo más importante es lo que explicamos a la derecha. Estas reacciones son extremadamente raras y la razón es estadística. La probabilidad de que tres partículas colisionen simultáneamente en un mismo punto con la energía correcta es casi nula. Por eso cuando vemos cinéticas de tercer orden, usualmente no es de un solo paso, sino un mecanismo complejo de varias etapas. Aunque dijimos que el tercer orden es raro, existen escenarios específicos donde aparece, usualmente involucrado en mecanismos complejos. Tenemos tres aplicaciones principales. La primera es en síntesis orgánica. Ocurren reacciones de radicales libres que encadenan pasos, o sea, una dimerización seguida de una adición. En química atmosférica, nuevamente con radicales, donde bajo ciertas concentraciones se observan órdenes superiores a 2. En bioquímica, específicamente en enzimas cooperativas, ojo, la cinética clásica no aplica, pero cuando hay múltiples ligandos interactuando a la vez, la matemática resultante simula un orden superior en ciertas regiones. En resumen, más que choques triples similares, lo que vemos aquí son efectos acumulativos de varias partículas interactuando en sistemas complejos. Desglosemos las tres formas posibles de tener una cinética de tercer orden. Como ven a la izquierda, la ecuación de velocidad cambia según quienes chocan. Puede ser una sola especie al cubo, dos moléculas de A con una de B, o el caso más complejo que son tres moléculas distintas chocando a la vez. Sin embargo, la regla general que ven a la derecha es la misma para todas. La velocidad siempre será igual a la constante multiplicada por el producto de tres términos de concentración. Nuevamente, el texto central nos recuerda la realidad. Al ser procesos trimoleculares, tres moléculas coincidiendo, son teóricos o extremadamente raros. Y un último detalle técnico abajo a la izquierda, fíjense en las unidades de la constante cómo cambian para compensar el cubo de la concentración, que son litros al cuadrado por mol a la menos 2 por segundo a la menos 1. Continuando con el caso de tres reactivos idénticos, analizamos su ecuación integrada. La clave matemática aquí es que ya no usamos el inverso simple, sino el inverso de la concentración al cuadrado. Teniendo la gráfica visualmente aquí, la fórmula nos dice exactamente cómo se debe de ver. Si construimos un plano cartesiano poniendo 1 sobre la concentración al cuadrado en el eje vertical y el tiempo en el horizontal, el resultado tiene que ser una línea recta ascendente. La inclinación o pendiente de esta recta será igual a 2k. Si no da una línea recta al elevar la concentración al cuadrado, entonces no es de tercer orden. Para terminar, calculando subida media, a la izquierda se puede ver el desarrollo matemático. Tomamos la ecuación integrada que acabamos de ver y sustituimos la concentración final por la mitad de la inicial. El resultado de la fórmula grande de abajo, vida media es igual a 3 dividido entre 2k por la concentración inicial al cuadrado. Lo crucial aquí es no memorizar la fórmula, sino entender lo que dice el texto a la derecha. Al tener la concentración inicial al cuadrado en el denominador, la dependencia es fortísima. Esto significa que a medida que los reactivos se consumen, la reacción se frena mucho más drásticamente que el segundo orden. A concentraciones bajas, esta reacción se vuelve extremadamente lenta. Analicemos ahora el caso mixto 2A más B es igual a productos. Aquí surge un obstáculo matemático. Como la estequiometría es distinta 2A1, las concentraciones cambian a ritmos diferentes. Como ven a la izquierda, intentar resolver esta ecuación diferencial exacta es un proceso muy largo que requiere matemáticas avanzadas. Por eso, en el laboratorio casi nunca la resolvemos así y usamos una estrategia que es la que ven en la derecha, que es el pseudo orden, que consiste en poner el reactivo B en exceso y al haber tanto B, su concentración prácticamente no cambia y se considera constante. Esto nos permite agruparla junto con la constante, transformando nuestra compleja ecuación de tercer orden en una sencilla ecuación de pseudo segundo orden que solo depende de la concentración de A, mucho más fácil de calcular. Finalmente, analizando el caso más general posible, los tres reactivos distintos relacionados en una estequiometría 1-1-1, si las concentraciones iniciales son distintas, nos enfrentamos al problema matemático que ven a la derecha. La integral se vuelve extremadamente compleja. Requiere un método llamado fracciones parciales y el resultado es una fórmula tan larga que en la práctica rara vez se utiliza. Sin embargo, si diseñamos el experimento para que las concentraciones iniciales de los tres sean iguales, ocurre una simplificación matemática y que toda esa complejidad desaparece y la ecuación se reduce exactamente al primer caso que vimos de 3A. Es decir, matemáticamente se comporta como si fuera un solo reactivo al cubo. Para cerrar, respondamos por qué no vemos reacciones de tercer orden en biología o farmacología. Bueno, la respuesta es la probabilidad. Como vimos, un choque triple simultáneo es estadísticamente casi imposible, pero en el cuerpo humano es aún más difícil porque somos soluciones diluidas. Las moléculas están nadando en mucha agua y encontrarse entre tres al mismo tiempo es prácticamente imposible. Además, la biología no juega los dados, por decirlo así. En farmacología, la interacción siempre es receptor más ligando. Esto es 1-1, es bimolecular. En metabolismo usamos enzimas que atrapan a los reactivos, no esperan choques al azar. Por lo tanto, si alguna vez ven datos que sugieren un orden 3 en biología, no es un choque triple real, como se dice abajo. Seguramente es un mecanismo más complejo de cooperatividad enzimática o un pseudoorden, pero nunca un paso elemental simple. Para terminar, recuerden que conocer el orden de la reacción no es solo un ejercicio matemático, sino la herramienta fundamental que permite predecir el comportamiento de un fármaco y garantizar un tratamiento seguro y eficaz. Muchas gracias, hemos terminado y si tienen alguna pregunta, mándeselas a Julián.